Hoy es miércoles 14 de octubre, ya prácticamente estamos acercándonos rápidamente a la finalización de este año, un año muy particular, un año sui generis, un año que muchos de mi generación no vivieron experiencias tales como una cuarentena tan prolongada como esta. Pero bien, como digo, ya estamos a mediados de octubre, cerca de finalizar el año. Eso me recuerda una idea muy creativa que se le ocurrió a alguien en una entrevista televisiva, un televidente que habló a una entrevista televisiva y dijo, ¿por qué no hacen una encuesta preguntándole a la población que cuál día es el que está esperando con más ganas? Si el 24 de diciembre, el 31 de diciembre o el 28 de febrero. Y eso en alusión a todo el hartazgo eh, político que genera precisamente el estar en una situación de propaganda electoral tan prolongada y el hartazgo que genera también el hecho de estar viendo pasar en nuestro país una serie de situaciones que son la repetición calcada de situaciones anteriores. Quiero iniciar este programa, vamos a ver un programa que está dedicado especialmente a la diáspora salvadoreña, una diáspora que, como digo, se quedó esperando la posibilidad de participar en el proceso electoral de 2021. Sin embargo, si no están incluidos en el padrón electoral, pues no podrán hacerlo. Pero sí podrán, en todo caso, emitir sus juicios desde el exterior, no solo en Estados Unidos, sino que en todo el mundo. Podrán emitir su juicio, hacer sus valoraciones en torno a la situación política del país. Un saludo a toda la diáspora salvadoreña, un saludo muy especial también a todos los salvadoreños que estamos empecinados en construir un país distinto, construir un país mejor para las futuras generaciones. Quiero iniciar, como digo, con una idea que tiene que ver precisamente con los temas que voy a tocar en este día. Y es el hecho de que la identidad, la cultura, ¿sí? Y el perfil político de un país no se pueden comprender, al menos adecuadamente, si no se comprende antes o sin tener en cuenta la historia fiscal. En otras palabras, yo no puedo comprender la situación actual que vive el país, es decir, el contexto actual que caracteriza a nuestro país sin comprender o sin tocar lo que es la historia fiscal de este país. Y esta es una historia fiscal de exclusión. Es una historia fiscal injusta. Es una historia fiscal que hace pagar más impuestos en términos relativos a los pobres que a los ricos. Hemos estado en una coyuntura muy particular, definitivamente estamos en una coyuntura electoral y por eso hemos visto que de la noche a la mañana se dan una serie de homicidios, ametrallamientos, ¿verdad? Que es evidente, al menos por la lógica que traía la seguridad ciudadana en los meses anteriores, allá hay una ruptura con esos ametrallamientos que se dieron. Pero bien, esa parte de la criminalidad, como en ocasiones anteriores, parece que va a jugar también un papel de primera línea en todo lo que es la propaganda electoral. Aparte de eso, hemos visto una situación bastante lamentable y es la última resolución de la Sala de lo Constitucional en la cual prácticamente abre el camino para que un gran evasor de impuestos quede en la impunidad. De eso vamos a hablar. Y lo otro es que estamos viviendo en los últimos días unos rebrotes o un rebrote de contagios y eso producto de la apertura económica que se ha dado. Y acá es lógico que haya un rebrote porque si nosotros salimos a la calle, vamos a ver que los microbuses y los buses no están respetando ni en lo más mínimo las medidas de seguridad sanitaria que les ha impuesto el viceministerio de Transporte.
Nosotros salimos a la calle y vemos microbuses que van atiborrados de personas, eh, generando condiciones o potenciando las posibilidades de contagio. Pues bien, eso ya se está traduciendo en más contagios. Eso, como digo, era de esperarse. El punto es lograr que ese ritmo de contagio no sea lo suficientemente raudo como para que vaya a colapsar al sistema de salud pública. En todo caso, por un lado, la criminalidad, es decir, la peste de la criminalidad, la peste de los asesinatos. Por el otro lado, tenemos la peste como tal, la peste de los contagios del coronavirus. Tenemos una peste jurídica que blinda a los grandes evasores en este país, y también tenemos una serie de enfermedades normales, entre comillas, que se juntan en esta coyuntura. Por eso yo llamo a esta coyuntura en particular, esta coyuntura pandémica, la llamo como un mar de pestes. O sea, nosotros como salvadoreños no solo estamos sufriendo la pandemia del coronavirus, sino que a ella se unen en un mar tenebroso, se unen las pestes consuetudinarias que tenemos, ¿no? Las pestes crónicas que tenemos, como por ejemplo la de las enfermedades o las infecciones gastrointestinales y respiratorias, todos los problemas que tiene la población con la diabetes, con el cáncer, la corrupción, la impunidad, la criminalidad. Todas ellas se juntan en un mar y provocan una coyuntura muy particular, una coyuntura que desespera a la gente. En ese marco, como digo, quizás el hecho más relevante por primera vez en esta pandemia no es la pandemia en sí, sino que es una resolución de la Sala de lo Constitucional que blinda, como digo, o le da espacio, le da su espacio a un gran evasor de impuestos, o al menos se presume una gran evasión de impuestos. Acá hay que decir que los abogados de esta compañía Intratex, que es la que está siendo acusada de evasión, no han dicho que no han evadido, sino que han apelado a un tecnicismo jurídico que fue para la petición hicieron una petición de amparo, y la Sala de lo Constitucional rápidamente le responde y blinda a un gran evasor en potencia. Entonces lo que tenemos es una situación en la cual nosotros vemos cómo una problemática fiscal entra en el marco de una coyuntura pandémica. Y entra en ese marco porque tanto el presupuesto que se pretende o que ha presentado el gobierno para el próximo año, como la misma erogación de fondos o la redistribución de fondos para enfrentar esta pandemia, pasan por las manos de la Asamblea Legislativa y pasan por las manos también de la Sala de lo Constitucional. Entonces acá hay que decir que tanto la situación del presupuesto como esa resolución de la Sala de lo Constitucional, que es la resolución 354-2020, todas esas resoluciones tienen que ver con la situación pandémica y tienen que ver con la política fiscal. Y es que la política fiscal es la herramienta principal de la política económica que tiene un país para adecuar o condicionar el desarrollo y reacondicionar el crecimiento económico, sobre todo en un país dolarizado como el nuestro. Un país que, por cierto, fue dolarizado sin consultarle a la población. Un país que fue dolarizado a espaldas de la población. Esa es una metodología común en la Asamblea Legislativa de los últimos 100 años, digamos, por mencionar un dato nada más. Entonces hay que decir que esa política fiscal, que es el instrumento idóneo que tiene la política económica de los países, se refleja o se concreta en el presupuesto general de la nación. Y lo que hemos observado en los últimos 30 años es que el presupuesto general de la nación, que ha sido presentado, como digo, en todos estos años, siempre han subestimado los gastos y han sobreestimado los ingresos.
Entonces, cuando hoy escuchamos a la oposición política, es decir, al FMLN y Arena, acusando al ministro de Hacienda en este caso, ¿no? Acusándolo de que presenta un presupuesto que está subestimando los gastos y sobreestimando los ingresos, es precisamente lo que se ha venido haciendo en los últimos 30 o 40 años. Entonces, como digo, esa política fiscal se refleja en el presupuesto general de la nación y cuando se da ese desbalance entre gastos e ingresos, entonces se recurre o se cae en lo que se conoce como el endeudamiento público. La medida que se ha venido tomando durante todos estos últimos 30 años es la de reducir el gasto público. Entonces, la forma como han encontrado los partidos políticos mayoritarios que antes fueron gobierno, la forma que encontraron para lidiar un poco con el endeudamiento con ese desbalance entre ingresos y egresos fue la de reducción del gasto público. Y el gasto público se reduce no solo en términos nominales, sino que también se puede reducir en términos relativos, ¿no? Es decir, no necesita que se baje un 5 para que el presupuesto de determinada cartera haya bajado, ¿no? Entonces, como digo, lo que se hizo en estos últimos 30 años fue reducir el gasto público, sobre todo en las áreas que tienen que ver con la inversión social. Y eso es paradójico, ¿no? Porque estos partidos políticos mayoritarios, cuando formularon sus presupuestos o cuando llegaron al órgano ejecutivo, lo hicieron prometiendo aumentar considerablemente la inversión pública. Bueno, tanto Arena como el FMLN prometieron llevar, por mencionar un caso, prometieron llevar el presupuesto de educación a un 6%, ¿sí? Y ni siquiera o apenas logró llegar a un 3%. Y ha sido, como digo, paradójico que se baje la inversión social porque la medida más adecuada sería realizar en el país una reforma tributaria para salir de ese esquema de tributación regresivo que tenemos. Es decir, un sistema de tributación que hace que el que gana más pague menos impuestos en términos relativos. Eso es lo que hemos tenido durante toda la historia fiscal del país. Un sistema tributario regresivo que hace que las personas con menores ingresos paguen más impuestos en términos relativos. Ahora, ese, como digo, ha sido un reto, esa es una identificación o un sello que ha tenido este país, un sistema tributario regresivo, y a ese sistema tributario no se le ha querido reformar en ningún momento. La principal fuente de este sistema tributario que tenemos es el IVA. El IVA nunca se ha querido tocar. Es decir, es comprensible, bueno, yo comprendo, ¿no?, que por intereses de clase Arena no haya querido en ningún momento tocar, eliminar, reducir o desagregar el IVA, porque es evidente que de allí es donde se obtiene la mayor cantidad de ingresos y eso permite que los grandes evasores permanezcan impunes, ¿no? Pero bien, entonces Arena es obvio que jamás ha querido tocar eso, ni lo va a tocar, ni lo llegaría a tocar si regresaran por un patético milagro al órgano ejecutivo, o si por un patético milagro también obtuvieran una buena cantidad de diputados en la Asamblea Legislativa, es evidente que no van a reformar el sistema tributario. Es evidente que no van a tocar el IVA, o si lo tocarían sería para aumentarlo. Pero por el otro lado tenemos también al FMLN que durante esos 10 años como gobierno y los años anteriores como parte de la oposición política en la Asamblea Legislativa, en ningún momento metieron una iniciativa de ley o lucharon frente a la Asamblea y frente al pueblo por reducir el IVA, por quitarlo o por buscar lo que todo sistema tributario democrático busca, ¿no? Un sistema de tributación progresivo, es decir,
un sistema en el cual las personas que ganan más, pues obviamente van a tributar más, no van a pagar más impuestos. Sin embargo, ninguno de esos dos partidos quisieron hacer ese tipo de reforma y hoy los escuchamos, hoy los vemos hablando de que están presumiendo que se quiere incrementar el IVA en El Salvador como que si ese fuese un pecado o recurriendo a ese tipo de afirmaciones para ver si de alguna forma ganan simpatías electorales. Es evidente que la gente está clara de la situación. Pues bien, lo que hemos tenido, como digo, es un sistema tributario regresivo, injusto, antidemocrático, un sistema que obliga a los pobres a pagar más impuestos y a prácticamente no tener ningún mecanismo para poder evadirlo. Pues bien, cuando se presentó esta resolución de la Sala de lo Constitucional para detener el proceso que se sigue por una evasión de impuestos de una empresa, de una gran empresa, pues evidentemente está demostrando que incluso ese sistema o la política fiscal no solo tiene que ver con cuestiones de carácter tributario, sino que tiene que ver con cuestiones de carácter político y jurídico también. Es evidente que para que un Estado pueda invertir mucho más en salud, educación, infraestructura, etcétera, es evidente que necesita incrementar sus ingresos. Ahora, el incremento de esos ingresos no puede ya contentarse con tratar de buscar más contribuyentes, sino que una fuente inagotable de ingresos o una fuente nada despreciable de ingresos que tienen, al menos en el caso de El Salvador, es todo aquel dinero que forma parte de lo que se conoce como evasión fiscal. Se sabe, bueno, el Ministerio de Hacienda de los gobiernos anteriores afirmaban que en el caso de la evasión fiscal estaban claros o tenían datos de que al menos un 30% de las empresas o un 30% de lo que se debería recaudar en términos de IVA era retenido o se quedaban con él los grandes contribuyentes, es decir, en otras palabras, ¿no? Se lo robaban los grandes contribuyentes, estamos hablando de un 30% de toda la recaudación del IVA, y el mismo Ministerio de Hacienda de los gobiernos anteriores decía de que se tenía información de que al menos el 40 o 50% de la recaudación del impuesto sobre la renta a las personas jurídicas era retenido por esas personas jurídicas o era evadido. O sea, estamos hablando de una importante cantidad de millones de dólares que nunca llegaron ni llegarán a las arcas del Estado. Ahora, ¿por qué eso no ha significado o por qué eso no ha propiciado todo un escándalo público? ¿Por qué eso no se ha traducido en protestas multitudinarias en las calles? ¿O por qué eso no se ha traducido en una enorme cantidad de empresarios en las cárceles? Simple y sencillamente porque decíamos, la historia, la política, la cultura y la identidad de un país hay que comprenderla en el marco de su historia fiscal. Y estamos hablando de una historia fiscal que para que pueda permitir o avalar o hacerse de la vista gorda con la evasión o el fraude fiscal, es porque está fundamentado, tal como los aspectos anteriores, en lo que se conoce como la impunidad. Y por otro lado, porque la gente no sabe o no tiene la dimensión de lo que significa la evasión. Por allí se salió diciendo de que el problema era de que se habían equivocado en la cantidad evadida o que había sido un error involuntario, cosas risibles por supuesto, pero veamos cuál es la cantidad que se supone ha sido evadida, ¿no? Estamos hablando de alrededor de 5.3 millones de dólares. Esa cifra no significa nada para la gente común y corriente. Pero cuando decimos qué significan 5.3 millones de dólares y lo vemos en función de
una persona ganando el salario mínimo tendría que trabajar 1.475 años para recaudar esos 5.3 millones de dólares. Tendría que trabajar 1.475 años. Un profesor con un salario promedio tendría que trabajar casi 700 años para cubrir esa cantidad que ha sido evadida por esa empresa. Un diputado, de los que están prontos a salir de la Asamblea Legislativa, tendría que trabajar 126 años para cubrir esa cantidad. Entonces, cuando le damos una dimensión cotidiana o cuando le damos una dimensión carnal a la evasión, nos damos cuenta que definitivamente están depredando al Estado, están depredando todas las posibilidades de inversión social. Esa inversión social que no fue hecha en todos los años anteriores. ¿Y cuál es la mejor prueba de que esa inversión social no fue hecha en los años anteriores? Y acá entra, en el mar de pestes, entra la pandemia del coronavirus. Y nos hace ver que tenemos un sistema de salud bastante deteriorado y exiguo. Nos muestra un sistema de educación pública que ni siquiera tiene los mecanismos, ni los instrumentos, ni la formación suficiente, ni la infraestructura básica para poder cubrir en términos de educación virtual una situación de emergencia como esta. Entonces, una pandemia como esta nos vino a poner en evidencia que todo aquello que ha sido evadido, todo el dinero que ha sido evadido y que hoy solapa esa resolución de la Sala de lo Constitucional como buen sirviente del capital, nos viene a poner en evidencia que en este país los pobres no solo son corneados, sino que son apaleados también, corneados por el virus y apaleados por los políticos y por los que interpretan desde intereses particulares la Constitución y las leyes en este país. Definitivamente que se necesita una reforma fiscal. Si se quiere construir un país distinto, se necesita entrarle a una reforma fiscal. Y aquí podemos pensar o en una reducción del IVA, o podemos pensar también en una reducción de algunos rubros que forman parte del IVA, como por ejemplo lo que tenga que ver con granos básicos, leche, qué sé yo, todos los productos que compra mayoritariamente el pueblo. Y también tenemos que hablar de un aumento en el IVA para todos aquellos productos que son suntuosos, ¿no? Es decir, todos aquellos productos que solo compran las personas que tienen ingresos económicos bastante considerables. Si no hacemos ese tipo de reforma, no podemos generar los ingresos necesarios para construir un país distinto y sobre todo, si no hacemos esa reforma, no vamos a poder acabar ni con la impunidad ni con la corrupción que todavía son, digamos, los gendarmes de la gobernabilidad en países como el nuestro.